Listo, perfecto. Bueno, vamos a iniciar el tema. Un saludo para los que nos van a ver desde casa. Un abrazo, feliz año para todos, espero que estén muy bien. El tema de hoy se llama así, alcanzando la victoria. Vamos a tratar de dividir el tema en dos, ¿sí? Toda la enseñanza de esta noche voy a tratar de dividirla en dos partes. La primera parte, tiene que ver con este tema de alcanzar la victoria. Y la segunda parte tiene que ver con, una vez que entendamos esta primera parte, la segunda, que está completa, total y directamente relacionada con esta parte, la segunda tiene que ver con todos estos propósitos, vamos a llamarle así, propósitos, objetivos de principio de año que todos deberíamos de tener presentes. ¿Sí? Es en este momento tratar de expresar en pocas palabras lo que vamos a ver es muy difícil, así es que vamos a irlo desarrollando y me van a ir entendiendo. ¿Sí? Ok, el pasaje que vamos a leer se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, versículos del 1 al 5, así es que vamos a leer del 1 al 4 y necesito que sean sumamente ingeniosos. Necesito que traten de usar mucho la imaginación. Vamos a hablar de una escena, lo que vamos a leer es una escena en el cielo. Estamos, cronológicamente hablando, Alex, ¿en qué punto de la historia estamos? Ok, estamos más o menos, el pasaje que vamos a leer cronológicamente hablando, se encuentra más o menos a unos 10, digamos que un poco menos de un año, puede ser unos 10 meses, para que termine los 7 años de la gran tribulación. Es decir, lo voy a decir de otra forma, es el último año de los 7 años de la gran tribulación. La escena de la que vamos a ver se ubica cronológicamente hablando en este punto del tiempo. Y es una escena que se lleva a cabo en el cielo. ¿Sí está claro? Y no solamente se lleva a cabo en el cielo. Lo que vamos a ver son millones de personas que han muerto como mártires por su fe y que en este momento están frente al trono de Dios y se acercan al trono de Dios con una intención. Ustedes los van a ver, vamos a leer y vamos a descubrir que están entonando un cántico. ¿Sí? Y todo va a girar alrededor de este cántico. ¿Por qué? Porque es un cántico de la victoria. ¿Sí? Ok, más o menos ese es el contexto. ¿Sí? No nos vamos a perder en los detalles, no puedo entrar en todos los detalles porque solo explicar este contexto nos podría tomar toda la noche. Así es que lo vamos a ver muy por encima. Por eso les decía que necesito que sean muy creativos y traten de imaginarse la escena. Ok, que leamos, Roger, por favor, del 1 al 3 primero. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ok, 7 ángeles con 7 plagas postreras. Vuelvo y repito, estamos en el último año de la gran tribulación. ¿Sí? Y recuerden esto, son 7 los sellos que se abren. El último de los sellos, el séptimo, incluye 7 trompetas. Y la séptima trompeta incluye 7 copas de la ira. Acabo de citar 21 juicios que se van a llevar a cabo en los últimos 12 meses de los 7 años de la gran tribulación. ¿Sí? Eso es lo que se está gestando. Y todo este auditorio del que ya vamos a entrar a hablar está siendo testigo de algo. ¿Sí? Recuerden. Bueno, recuerden, no. Cuando ustedes van y revisan el capítulo 5 es una escena en el cielo también. En este capítulo 5 vemos a todos los personajes que se mencionan allí llorando en el cielo. ¿Por qué? Llorando porque ninguno era digno de abrir el sello, de abrir el rollo o el libro que tenía 7 sellos. ¿Qué significa esto? Ya me metí en un tema que no tenía que haber tocado. Bueno, pero es para que entiendan por qué razón todo este grupo, todos estos millones
llegan a la conclusión de la que vamos a leer en el versículo 3 de este capítulo. Aparece uno en la escena, en este capítulo 5, que sí es digno, ¿sí? El Cordero, Jesús. Él es digno de abrir los sellos y abre los sellos, empieza a abrir los sellos. La apertura de cada sello, la apertura de los 7 sellos, es un tema que está directamente relacionado con la justicia de Dios. Quiere decir que a partir de ese momento, lo que ustedes pueden ver, a partir del capítulo 6, Dios empezará a hacer justicia sobre la tierra durante 7 años. Esos son los juicios. ¿Sí? Ok, entonces, adelante, Roger. Y también con un mar de vidrio mezclado con fuego. Ok, un mar de vidrio mezclado con fuego. Ajá. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ahí están, escuchen esto. Había un grupo, millones, que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Y su imagen. Y su marca. Y el su número, marca. Y el número de su nombre. Y el número de su nombre. Voy a tratar de no meterme allí, pero necesito mencionar algo. Ajá. En pie sobre el mar de vidrio. En pie sobre, escuchen, en pie, recuerden, traten de imaginarse todo. Este grupo, que son millones, son las almas de aquellos que han muerto en la tierra durante la gran tribulación por su fe. Y en este momento están delante del trono de Dios en pie sobre el mar de vidrio. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Ok, adelante. Con las arpas de Dios. Con las arpas. ¿Oyeron? Ajá. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ajá. Y el cántico del Cordero. ¿Ve? Parece que son 2 cánticos, pero en realidad son uno mismo. Los 2 expresan el mismo concepto, la victoria. Ok, entonces vamos a parar allí. Dice que entonan 2 cánticos. Uno que es el cántico de Moisés. Les voy a recordar, esto ustedes lo pueden leer en Éxodo 15. No vamos a entrar en esto, pero Moisés y el pueblo entonaron este cántico. Moisés y el pueblo de Israel entonan este cántico cuando ellos descubren la derrota, la victoria tan aplastante sobre los egipcios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta escena? Dios los saca de Egipto, los libra de las 10 plagas y los hace cruzar el Mar Rojo. ¿Sí saben que este Mar Rojo tiene en promedio un ancho de 330 kilómetros? No digo que aquella noche y madrugada en que el pueblo salió de Egipto, esa fue la distancia que caminaron. No. Algunos expertos creen que fue entre 5 y 10 kilómetros el lugar a través del cual ellos cruzaron, razón por la cual duraron entre unas máximo 10-12 horas, que es lo que duraba el tiempo de la noche y la madrugada. ¿Sí? Cuando esto ocurrió, Dios hace un prodigio, un milagro, y de manera sobrenatural los lleva hasta la otra orilla. Pero este cántico no solo habla de la victoria, es decir, presten atención, ellos están viendo los carros de los enemigos. A ver, recuerden, eran más o menos 200,000 personas las que salieron de Egipto. Aquellos 70, 80 que entraron, hijos de Jacob, se multiplicaron a lo largo de 430 años, poco más, poco menos, y ahora son 200,000. Y esos son los que están saliendo. Y esos son los que están cruzando. ¿Sí? O sea, esto es algo verdaderamente sobrenatural. Así es que ellos están viendo en este momento, a punto de llegar a la otra orilla. No voy a entrar en los detalles de la historia, ¿sí? Y espero que todos la recuerden. Ellos están viendo a todos los carruajes, a todos los carros, a todo el ejército de los egipcios siendo destruido delante de sus ojos, mientras ellos lo que están viendo es un acuario de 2 paredes a los lados. No, y no solamente un acuario de 2 paredes enorme, sino que además están caminando en seco. Sí, no fue que Dios abrió el Mar Rojo y lo dejó hecho un charco. No, pasaron en seco. ¿Sí? Así es que ellos no solamente están expresando esta confianza en lo que Dios ha hecho. Aquí es donde necesito que tomen nota.
¿Sí? Les dije que este mensaje buscaba alentarlos. ¿Sí? Ellos no solamente con este cántico, recuerden, la escena es en el cielo, ellos están entonando un cántico, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, son el mismo. ¿Sí? Ok, están entonando este cántico y este cántico expresa, por un lado, la absoluta confianza de todos estos hombres en lo que Dios ha hecho, pero también expresa la plena confianza en que Dios, escuchen esto porque esto debería golpear sus corazones, la plena confianza. Este cántico este cántico expresa la plena confianza de todos estos miles de millones que están en el cielo en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. ¿Oyeron? Yo no sé cómo les fue este final de año. ¿Sí? Posiblemente hubo tropiezos, posiblemente hubo caídas, posiblemente hubo pecados, posiblemente no quisieron nada con Dios por algunos días o hasta la fecha, posiblemente fue un desastre. Quiero que sepan que a pesar de eso, Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Oyeron? Este cántico expresa la absoluta confianza en que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Y ese es su plan. Ese es el plan de Dios. ¿Oyeron? No pierdan de vista esto. La primera promesa, les voy a dar un ejemplo. La primera promesa que ustedes escucharon y que Dios cumplió en cada uno de ustedes, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se las voy a recordar. La primera promesa que ustedes escucharon de Dios y que Dios cumplió fue esta: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Les pregunto, ¿cumplió o no cumplió su promesa? Yo he visto, 23 años ya viendo, que Dios sí tiene palabra. Dios sí cumple lo que promete. ¿Oyeron? Lo primero que ustedes y yo empezamos a descubrir a partir de aquel día que le entregamos nuestra vida es que Dios empieza a cambiar nuestra vida, o empezó a cambiar, empezó a cumplir su promesa. ¿Oyeron? No pierdan de vista esto, pero es ahí donde descubrimos que no solamente su promesa era entrar al corazón, ¿sí? No solamente su promesa era entrar al corazón, sino que además según los entendidos, hay 34,000 promesas en la Biblia, 7,000 sin repetir. No me pregunten si yo las he contado, no lo he hecho, ¿sí? Pero si fueran solamente 7,000 sin repetir, hay 7,000 promesas que ustedes y yo podemos apropiar. Y cuando Él entra al corazón, algo pasa. Cuando Él entra al corazón, el caminar de cada uno de ustedes por la tierra cambia. ¿Sí? El propósito, los objetivos de nuestra vida cambian. Dios le da un sentido diferente a nuestra vida, al que siempre tuvo. Lo cambia. Es decir, escuchen esto porque es muy importante. Dios, a partir de aquel día en que le entregamos nuestra vida, Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Dios empieza a construir un testimonio en la vida de cada uno de ustedes. Y de ese testimonio de lo que Dios empieza a hacer, que algunas veces ni siquiera lo entendemos, de ese testimonio empezamos a hablar. De las cosas que Dios está haciendo en el corazón, nuestros labios empiezan a confesar todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que sabemos que Él está haciendo, lo poco que entendemos a veces, sobre todo al principio, que Él está haciendo. Estos dos cánticos cuentan este testimonio de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha dado una victoria absoluta, contundente, pero no solo eso, sino que cuentan las grandes victorias a las que Dios nos ha llamado. ¿Oyeron? Recuerden siempre, Dios tiene palabra. Dios va a cumplir sus promesas. ¿Sí? Dios nos ha llamado a apropiar nuevas promesas y a ver nuevas victorias en nuestra vida. Dios nos ha llamado a apropiar, somos llamados a apropiar nuevas
victorias. ¿Oyeron? Así es que vamos a tratar de dejar claro este tema. ¿Sí? El primer tema con el que necesito cerrar es el tema de la victoria. ¿Cómo es este tema de la victoria? ¿Sí? ¿Cómo se alcanza la victoria? De esto es lo que vamos a hablar el resto de la tarde. Pero en este punto, ¿cómo es esto de la victoria? Sí, voy a intentar recordarles algo que no deberían olvidar nunca, ninguno, no deberíamos olvidar esto. Todos tenemos áreas equivocadas. Estamos corrompidos por dentro. Nunca olviden eso. Todos tenemos áreas equivocadas en nuestra vida, y a la hora en que Cristo entra a vivir al corazón y empiezan todos estos cambios a ocurrir, empezamos a experimentar todo este proceso de una nueva vida, algo pasa. Empezamos a ver con estos ojos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Empezamos a descubrir una nueva vida desarrollándose delante de nuestros ojos, pero con esos mismos ojos con los que vemos la nueva vida, también con los mismos ojos vemos la vieja vida. ¿Sí? No olviden, todos tenemos estructuras equivocadas, todos somos conscientes de ellas, pero cuando vemos esas cosas levantándose delante de nosotros todos los días, nos sorprendemos de las cosas tan equivocadas en las que vivimos. Lo que intento decir, por si no se han dado cuenta, es que no deben sorprenderse de esto. ¿Sí? Ok, algunos nos tienen más atrapadas que otras. Algunas de estas estructuras, repito, nos tienen más atrapados que otras. ¿Sí? Hay algunas en las que crecimos y alimentamos más y desmedidamente que otras. Y entonces Dios nos invita a alcanzar una victoria a través de sus promesas. Y su palabra, a través de las promesas que están en su palabra, Dios nos invita a apropiar cada una de estas victorias. ¿Sí? Ok, esto va a ir quedando más claro. ¿Ustedes se acuerdan de la expresión? Esta expresión incluso la pueden haber usado mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿La han oído? Por supuesto que la han oído, incluso hasta la pueden haber usado. ¿Saben quién dijo esto? Lo dijo Pablo. Pablo escribió esto. Le escribió a la iglesia de los filipenses. Pablo lo que está diciendo es esto. Lo que él dice es que todo aquello que lo derrotaba, todo aquello que lo debilitaba en su incredulidad, se convirtió en una maravillosa oportunidad. Pensemos como en un terreno. Se convirtió, todas estas debilidades, todas estas tendencias de las que Pablo habla refiriéndose a sí mismo como el más grande de los pecadores, todas estas cosas se convirtieron en un terreno donde Dios pudo manifestar su victoria. ¿Sí? Y entonces Pablo se encontró con esta maravillosa verdad. ¿Cuál? Que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. ¿Ven? Así que para todos los retos este nuevo año que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando, y me refiero a todos, ustedes que tienen meses o algunos años, o ustedes que ya tienen muchos años en Cristo, no importa cuánto tiempo tengan, lo importante es que le dejen a Dios alcanzar esas victorias. ¿Oyeron? Porque cuando la victoria se establece en el corazón, escuchen lo que ocurre. Cuando Dios logra alcanzar la victoria en el corazón, marca para siempre nuestra relación con Dios. Algo ocurre. En el corazón, algo pasa. Cuando Dios logra traer la victoria al corazón de un creyente, algo pasa. Hay un antes y un después en la vida de esa persona. Esto se convierte, ¿qué intento decir? Que cuando Dios trae una victoria, la victoria se convierte en un escalón, se convierte en un peldaño que subimos. Es como un trampolín. ¿Qué intento decir? Que esta victoria, cuando la victoria se establece, cuando Dios la establece en el corazón, el camino del creyente se amplía. La relación con Dios se hace más profunda, más íntima, más cercana.
¿Oyeron? Se amplía, el corazón del creyente se ensancha. Es como un amanecer que va en aumento, como dice el proverbio, hasta que el día es perfecto. Así, escuchen esto, así debe ser la vida del creyente. Siempre, siempre debe ser así. Y vamos, como dice el pasaje también, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como dice el pasaje. Así es que los invito a que en aquellas áreas donde Dios no ha podido establecer la victoria en los términos que Él lo ha querido hacer, entonces ustedes y yo le demos la oportunidad este año de que esta enseñanza, o a través de esta enseñanza, Dios lo pueda hacer. Así es que ustedes pueden llegar, si quieren esta misma noche, ustedes pueden llegar nuevamente y decirle a Dios que han tenido algunas caídas, algunos tropiezos, algunas derrotas en algunas cosas sobre las que ustedes creyeron que ya tenían y habían alcanzado la victoria. Sí, sí se vale. Sí se vale y les va a ocurrir. Yo recuerdo, en relación con las derrotas, que además, de paso, al margen, todas estas derrotas afectaban profundamente todas mis relaciones. En particular, mis relaciones con la familia, las más importantes. ¿Sí? Pero yo recuerdo que en relación con estas derrotas, recuerdo llegar con Dios siempre, constantemente, hasta la fecha, ocurre así. Y decirle a Dios, Dios, yo, la verdad, en esta área de mi vida no entiendo qué es lo que pasa. No entiendo. No logro entender qué es lo que pasa. Ya no quiero caer en esto. No quiero volver a insistir en esto. Así es que te pido que lo quites para siempre. Es algo que voy a decir más adelante, pero las victorias en sus vidas no dependen de ustedes. ¿Sí? Así es que todo lo que hoy voy a hablar, todo lo que ustedes hoy van a escuchar, es algo que Dios solo lo puede hacer. El hombre natural no lo puede hacer. Así es que ni siquiera piensen en hacer un esfuerzo. Si quieren pensar en algo, solamente piensen en acudir a Dios y pedirle que Él lo haga, porque ustedes no lo van a poder hacer. ¿Sí? Así es que ni siquiera inviertan fuerzas en esto. Te ruego que lo quites para siempre. Ya no quiero volver a caer en esto. Y ¿saben qué? Cada vez que lo hago así, allí comienza o comenzó un despegue maravilloso en una de aquellas áreas donde yo creí que nunca iban a poder cambiarse. Allí empezó ese maravilloso despegue. Así es que esto me llevó a más cosas y nos llevará a más cosas, y luego empezamos a encontrarnos accidentalmente con nuevas verdades que nos llevaron a profundizar más todavía. Solo que hay una diferencia. Cuando nos encontramos con nuevas verdades, y Dios nos lleva a profundizar, ya no es en cuanto a conductas pecaminosas, sino más bien en cuanto a estas estructuras en las que estamos profundamente limitados. Escuchen, porque estoy haciendo la diferencia entre pecados y limitaciones. Son dos cosas completamente diferentes y podemos pedir por las dos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con limitaciones? Por ejemplo, la estructura tan limitada que tenemos para amar. ¿Sí? Y aquí necesito que todos presten mucha atención. Muchas veces hay rencores, resentimientos, amarguras que nos limitan, le ponen un alto, un freno a la forma correcta de amar a los que están cerca. ¿Sí? Pensamos, escuchen, porque pensamos así y esto está equivocado. Pensamos que si amamos así, vamos a sufrir. Si amamos incondicionalmente, como sabemos que Dios lo demanda, vamos a sufrir, hasta que llegamos y nos topamos con una maravillosa verdad. ¿Cuál? La verdad del amor de Dios. A ver, Alex, ¿qué tiene que ver esto?
¿Qué dice la verdad del amor de Dios? Es muy sencillo. La verdad del amor de Dios es esta. El amor de Dios es un amor, escuchen todo lo que esto implica. El amor de Dios es un amor que no tiene nada que ver con lo que los demás hacen. ¿Oyeron? Perdón, ahí está, ya. Gracias. Es un amor que no considera, que no toma en cuenta los errores de los demás. Sí lo entendieron bien. Si en este momento están pensando en que esto es extraordinario e inalcanzable, entonces sí lo entendieron. Pero recuerden, esto no lo tienen que hacer ustedes, esto lo hace Dios en cada uno. Sí, es un amor, el amor de Dios es un amor que va creciendo en el corazón de aquella persona que ha creído y que ha invitado a Cristo al corazón, y podemos empezar a amar a los demás como realmente hemos sido llamados a amarlos como solo Cristo lo puede hacer. ¿Sí? Y entonces, ustedes y yo vamos a empezar a ver cómo se rompen barreras. Escuchen, porque esto es maravilloso. Cuando esto empieza a ocurrir, esto es maravilloso. Estos son las victorias de Dios. Esto es ver la gloria de Dios como en un espejo, decía Pablo a los Corintios. Vamos de gloria en gloria. Dice la Biblia que Dios nos va haciendo igual a esa imagen, a la imagen de la gloria de Dios en el espejo. Nos vamos convirtiendo en la misma imagen de Él, de gloria en gloria. Cada vez que Dios alcanza una victoria, es el momento en donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Oyeron? Así es que empezamos a ver cómo se rompen barreras, cómo desaparecen los resentimientos, cómo viene la libertad, cómo se rompen las amarguras, y la persona empieza finalmente a respirar profundamente, a descansar. Ya no vuelve a recordar el daño que le hicieron, sino que además se descubre capaz de amar a aquel que le hizo daño. ¿Se imaginan? Y esto es sorprendente. No es solo, yo no estoy hablando de un te perdono, pero ya no te vuelvo a ver. No. El perdón implica una restauración de la relación. No es te perdono, pero no te vuelvo a ver. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos perdonara en esos términos? ¿Ustedes se imaginan que Dios nos dijera, ok, hijo, te perdono, pero no te quiero volver a ver en mi vida? O sea, yo vuelvo a ver a Dios y le digo, Dios, pero ¿y ahora? ¿Y el cielo? No, pues el cielo no vas a poder estar en el cielo conmigo. ¿Se imaginan que Dios dijera eso? O lo dijera, no, está bien, te perdono, pero te quiero allá en la galaxia remolino, donde no te puedan ni ver, porque no te soporto. ¿Se imaginan que Dios fuera así? No, así no es Dios. Escuchen cómo es Dios. Cuando Dios perdona, borra absolutamente todo lo que ustedes y yo hemos hecho mal. Él, el mismo Dios, es incapaz de recordar lo que ustedes y yo hemos hecho mal. Y entonces, no solo se queda allí, en un perdón de este tamaño. Escuchen lo que sigue, porque esto es más impactante. Dios no solamente borra lo que hicimos mal, lo desaparece. Ahora, hago un paréntesis. Cuando hablo de que borra lo que hicimos mal, me refiero a lo que hicimos en el pasado, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer en años adelante. Todo va en el paquete. Todo fue borrado. Pero no solamente se queda allí. ¿Saben qué hace? Y esto yo no lo puedo entender. Esto es algo que no lo entiendo. Dios nos hace depositarios de este amor. O sea, ustedes y yo, a partir de ese momento en que somos perdonados, nos convertimos en un depósito donde este amor, donde Dios pone este amor. Escuchen, porque no se queda allí. No solamente nos perdona, no solamente nos convierte en un depósito de su amor, sino que además, a partir de ese instante, somos el objeto del amor de Dios. ¿Oyeron? Esto a mí me conmueve. ¿Y por qué esto así, Alex? Porque de otra forma ustedes y yo no podríamos disfrutar la vida. Si ustedes y yo no sabemos que somos absoluta e incondicionalmente amados,
no podríamos disfrutar la vida. Ok, así es que esta lección es muy importante porque las personas victoriosas, vamos a ver, sí, leamos el versículo 3, Robert, por favor. ¿Y cantan? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Perdón, ahí vamos a leer más despacio. Escuchen, este grupo de millones que acaba de ser rescatado de la tierra, de todas estas cosas de las que vamos a hablar en un momento, y están en el cielo, acaban de confirmar que Dios tiene palabra y que Dios cumple lo que ha prometido. Así es que al ver la victoria en la que ellos se encuentran en este momento, porque en este momento no están allí en un limbo entre el cielo y la tierra, no, están en el cielo frente al trono de Dios sobre un mar de cristal, en el cielo, a las puertas del templo de Dios. ¿Sí? O sea, ellos en ese momento ya confirmaron lo que Dios es y por eso están entonando este cántico. ¿Sí? Y llegan a una conclusión. Es la primera conclusión. Escuchen lo que dice. Dice: grandes y maravillosas son tus obras. Pero lo que más me impacta es lo que sigue. Y es lo que nosotros vamos a ir descubriendo cada vez que vemos la victoria en nuestra vida. ¿Qué dice? Grandes y maravillosas. Señor Dios Todopoderoso. Escuchen. Justos y verdaderos son tus caminos. Exactamente. Esta lección es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas que han descubierto la victoria descubrieron también que todo lo que Dios dice es verdad, que todas sus enseñanzas son correctas, que todas sus enseñanzas son perfectas, que todas sus enseñanzas son verdad, ¿sí? Que todos sus juicios, que todo lo que Él hace es recto, es perfecto, es justo y es verdad. 23 años han sido más que suficientes cada vez que veo la victoria de Dios en mi vida para confirmar que grandes y maravillosas son sus obras, que justos y perfectos, no como este micrófono, son sus caminos. Todo lo que Él hace, todos sus juicios, todas sus acciones, todo es de acuerdo a lo que debe ser. Es lo que intento decir. Así es que empezamos a aprender a profundizar en su palabra y entendemos, llegamos a esta conclusión años después, entendemos que al único que se le puede ocurrir juzgar a un ser así es a este ser llamado el ser humano. Ustedes imaginan al ser de la creación más injusto, el hombre, juzgando al que es justo por definición. ¿Ustedes imaginan esa locura? Pues así somos, así es el hombre, juzgando las cosas que no entendemos ni sabemos, pero por la gracia de Dios, ustedes y yo vamos avanzando, increíblemente vamos avanzando, vamos profundizando en nuestra relación con Dios, empezamos a entender a medida que vamos llevando a cabo o que vemos la victoria desarrollándose en nuestra vida, que todos sus juicios son justos y son perfectos. Todas las pruebas, todas las circunstancias que han venido a su vida y de las que estamos estudiando en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, todo es justo y es perfecto. ¿Sí? Y cuando veamos las victorias, los propósitos de Dios cumpliéndose en cada uno, entonces ahí vamos a tener que caer de rodillas y decir lo que entonar este cántico que en este momento entona esta multitud. ¿Sí está claro? Así es que en cualquier área donde ustedes tengan una derrota, díganle a Dios que cambie su vida. Si vuelven a fallar, reconozcan la falta otra vez. Si lo hacen 1,000,000 de veces, 1,000,000 de veces, háganlo. Reconozcan la falta, enfrenten la falta, reconozcan el error, confiesen el error, examinen, escuchen, porque estoy empezando a dar notas, estoy empezando a dar detalles que ustedes tienen que tener presentes. Yo no sé si ustedes son del mismo planeta que no, a veces creo que no, pero sé que sí, ¿sí? Así es que yo sé que ustedes luchan con cosas. Escuchen esto.
Examinen. Cuando ustedes enfrentan su error, cuando ustedes lo confiesan con honestidad delante de Dios, examinen qué cosas de esa conducta que ya no quieren, que quieren dejar, examinen qué detalles de esa conducta no quieren dejar. Porque así somos. A veces eso es lo que pasa, que a veces no levantamos cabeza, a veces no avanzamos, a veces nos quedamos atorados en una conducta, en una actitud, en un pecado, y no avanzamos. Pero es por eso. ¿Por qué? Porque queremos que la conducta salga de nuestra vida, pero no queremos renunciar a algunos detalles relacionados con esa conducta. ¿Sí me explico? Vuelvo y repito, hay cosas que no queremos en nuestra vida, que queremos que salgan completamente de nuestra vida, pero no queremos renunciar a algunos detalles de esa conducta en nuestra vida. ¿Oyeron? Si ustedes quieren tener, el resumen es este, si ustedes quieren tener una victoria completa, ustedes tienen que desechar de sus vidas, sacar de sus vidas, apartar de sus vidas para siempre todo lo que tiene que ver con ese comportamiento. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, ya no creo que lo pueda explicar más claro. Así es que ambos cánticos hablan de lo mismo, la victoria de Dios en el Antiguo Testamento cruzando el Mar Rojo, y la victoria que están expresando esta multitud de millones en el cielo, en este capítulo 15, allí en el mar de cristal frente al templo de Dios, a través del cántico del Cordero. Y todos presentan este cántico. ¿Sabe por qué? Porque es un cántico de alabanza, es un cántico de adoración que presenta a Dios como justo y como verdadero. Nunca se equivocó. Todo lo que hizo siempre fue correcto, justo y verdadero y perfecto. Y lo están presentando como el merecedor de toda la gloria. ¿Sí? El único. Así es que los que están viviendo victoriosos descubren esto, que están descubriendo esta multitud que está entonando el cántico, que descubren que todos los juicios de Dios y todas sus enseñanzas son verdaderas. Pero entonces en ese momento llegan a una conclusión, se hacen una pregunta, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues esta pregunta, escuchen, esta pregunta no puede surgir en el corazón de un hombre hasta que ese hombre no se convierte. Cuando ustedes se convierten y ven el testimonio de la realidad de Dios en sus vidas, entonces ustedes llegan a esta conclusión: ¿quién no te temerá? No iba a entrar, pero quiero mencionar un detalle. En este momento ustedes y yo no entendemos cómo las personas no quieren entregarle sus vidas a Cristo. ¿Sí? Pero es porque ustedes y yo ya entendimos. Pero los que están allá afuera no han entendido. En este momento en el cielo, después de ver la victoria de Dios sobre las vidas de estas personas, sobre las peores circunstancias, es que ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que estas personas vivieron. Murieron por su fe. ¿Sí? Están llegando al cielo como mártires. Murieron por hablar de Cristo, por predicar la verdad, porque durante la gran tribulación va a ser prohibido hablar de la verdad. Así es que después de ver cómo Dios los rescató de las peores circunstancias, ¿cómo no van a temer? Ellos se preguntan, ¿cómo nos van a glorificar a Dios después de todo lo que hemos experimentado? ¿Cómo no hacerlo? Ellos preguntan en el cielo, ¿quién no te temerá? Pero esta es una pregunta que demanda una respuesta en la tierra. ¿Sí? Escuchen esto. Por increíble que parezca, ¿sí? Recuerden, esta pregunta en el cielo demanda una respuesta en la tierra. A ver, si me están siguiendo, ¿qué significa esto? Significa que después de ver todas estas cosas tan maravillosas, todas estas manifestaciones de Dios, en la tierra tiene que haber una reacción de la gente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay millones
de millones que no han cedido a la marca, al número, a la tiranía de este hombre que está gobernando la tierra durante este tiempo llamado el Anticristo. ¿Sí? Por increíble que parezca, les decía, hay muchas personas que aún a este momento, a 10 meses de terminar este evento, hay muchas personas que no han aceptado la marca de la bestia, su número, no se han sometido a la tiranía de este gobernante. ¿Qué es esto de la marca? ¿Qué es esto de su número? ¿Y qué es esto de su tiranía? Bueno, esto lo podríamos explicar en otro momento. Este tema de los 3 seises. Sí, la verdad, no puedo entrar en ese detalle, porque si no, no me va a dar tiempo. Nada más les voy a decir esto, los 3 seises hablan de una falsa trinidad. ¿Sí? El diablo, la bestia o el anticristo y el falso profeta. Esa es la falsa trinidad. Esa es la imitación del diablo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Trinidad verdadera. ¿Sí está claro? El 6 es el número del hombre, así como el 7 es el número de Dios o es el número de la perfección, de lo perfecto. El 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día y en el 7º día Dios invita al hombre a descansar, a entrar en su reposo, a descansar en Él. Escuchen, porque esto es muy importante y esto sí quiero mencionarlo. Cuando Dios hizo la creación y descansó en el 7º día, a ver, ¿por qué estoy entrando en este detalle? Porque lo que está ocurriendo en la tierra durante estos 7 años de la gran tribulación es una imitación de lo que Dios quiso que el hombre tuviera, pero no es lo que el hombre finalmente tuvo. ¿Sí? Repito, cuando Dios hizo y terminó la creación, Dios invitó al hombre a descansar en el 7º día y le enseñó al hombre cuál era el lugar de descanso. Quiero mencionarlo porque esto es muy importante. ¿Cuál es el lugar de descanso del hombre? En la presencia de Dios. El hombre solamente descansa cuando camina en armonía con Dios, nada más. ¿Sí? Claro, en aquel momento que Dios hizo todas las cosas, el hombre era perfecto y no había pecado. Así es que no pasaba por la cabeza del hombre ningún acto de rebeldía. ¿Sí está claro? Contra Dios. Sin embargo, Dios le compartió desde ese momento, cuando tenía una vida perfecta y vivía en armonía con todo, perfecta, Dios le dijo al hombre, o le enseñó al hombre, dónde estaba su descanso. El descanso del ser humano siempre iba a encontrarse en la presencia de Dios, caminando en armonía con Dios. ¿Sí está claro? Así es que, ¿qué es lo que significan estos números? Estos números hablan de una falsa trinidad. Número 1. 2, estos números hablan de los hombres que no quieren encontrar su descanso en Dios. Esa es la enseñanza práctica. ¿Sí entendieron esto? Estos 3 seises representan una falsa trinidad, pero además representan a todos los hombres que no quieren encontrar su descanso en Dios. ¿Sí está claro? Entonces, ¿en dónde quieren encontrar su descanso estos hombres? En una estructura que se está construyendo desde hoy, llamado este nuevo orden mundial. ¿Sí? Es una nueva estructura que aparentemente provee lo mismo. ¿Ya me entendieron? ¿O no? Bueno, no sé si me entendieron. ¿Qué provee esta estructura? Esta falsa estructura creada por esta falsa trinidad. Esta falsa estructura, ¿por qué una falsa estructura? Porque Dios nunca planeó que el hombre encontrara descanso en otra cosa que no fuera en él. Sí, pero hoy se está construyendo y se está gestando una estructura falsa que promete, entre comillas, proveer exactamente lo mismo, que progreso, seguridad, abundancia, y eso es lo que va a predicar el anticristo. Bueno, siempre me metí en esto, ok. Ni hablar. Ok, versículo 5, para tratar de terminar este primer tema. Escuchen cómo comienza este verso. Solamente voy a leer la primera frase, o vamos a leer la primera frase,
¿Por qué? Porque se supone que ya alcanzaron la victoria. Les dije, cuando Dios logra alcanzar la victoria en el corazón del creyente, algo pasa. ¿Sí? Subimos un escalón, un peldaño, es un trampolín, nuestra vida se amplía, nuestro corazón se ensancha, algo ocurre. Lo voy a decir en términos más prácticos. ¿Qué dice la primera expresión del versículo 5? Después de estas cosas miré. Ahí está, después de estas cosas. Este verso comienza con esta frase, después de estas cosas. ¿Sabe por qué es tan especial esta frase? Porque está haciendo alusión a la victoria. Está recordando a la victoria. Después de la victoria, entonces, si ustedes terminan de leer el pasaje, se van a dar cuenta de que Dios desarrolla la siguiente parte del plan. Y ahí es a donde quiero llegar. Después de la victoria absoluta que estos hombres han expresado o están expresando frente al trono de Dios en el cielo, entonces Dios lleva a cabo todo su plan o empieza a desarrollar todo lo que Él se ha propuesto de acuerdo a sus planes. ¿Sí está claro? Lo que intento decir es que cuando la victoria llega a nuestra vida o en nuestra vida, después de la victoria, escuchen esto, siempre vendrán nuevos proyectos de parte de Dios. ¿Sí está claro? Yo no sé si esto les emociona o no. Por eso estoy hablando de la victoria. Ustedes no saben, mi corazón está lleno de planes y de proyectos este año. ¿Sí? Entre ellas, las 2 campañas evangelísticas que espero que podamos realizar en abril y en noviembre de este año, si Dios quiere. Y estoy orando para que no solamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de ustedes, esto ocurra. Dios pueda finalmente traer las victorias que ustedes necesitan. Y una vez que la victoria se establezca en sus vidas, entonces van a empezar a desarrollarse nuevos proyectos espirituales. Van a empezar a desarrollarse nuevos proyectos de parte de Dios. Así que, después de que Él nos lleva de victoria en victoria, a ver, si yo les preguntara a todos que si se acuerdan de alguno de estos momentos donde Dios los llevó de una victoria en otra, estoy seguro que todos me van a poder decir, o todos tienen presentes estos momentos. Yo sí los tengo presentes. Los puedo contar con los dedos de la mano. Todos estos instantes en mi vida donde Dios me dio una victoria en algo en particular. ¿Sí? Cuando Dios nos llevó de victoria en victoria, y luego de esas victorias empezaron nuevas estructuras, empezaron nuevas áreas a ser transformadas. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Empezaron nuevas estructuras, Dios empezó a transformar otras áreas de mi vida y a llevarnos a vivir la vida que Dios planeó. Porque la idea es avanzar, no quedarnos allí. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzar la victoria? Yo creo que sí me va a dar tiempo. En la práctica, ¿cómo alcanzar la victoria? ¿Qué debemos tener presente? Y aquí es donde me salgo de este tema, Roger, necesito irnos al capítulo 2 de Apocalipsis. Empiezo con la segunda parte del mensaje, ¿sí? Traté de hablarles de la victoria y de lo que ocurre después de la victoria y alentarlos a que Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios no defrauda, ni va a defraudar a ninguno que se ha atrevido a confiar en Él. Es lo que hemos aprendido también en el capítulo 11, ¿sí? Pero, ¿cómo hacer esto más práctico? Aquí es donde vamos a irnos al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a hacer un repaso muy rápido de los detalles más importantes de estas 7 iglesias, de estos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Sí? Pero necesito recordarles algunos detalles. Cuando Juan el apóstol escribe en Apocalipsis, ¿sí? Escribe las 7 copias a estos 7 grupos de creyentes ubicados en lo que hoy ustedes y yo conocemos como Turquía, o lo que antes se conocía, también se conoce ahora, como la provincia asiática del Imperio Romano. ¿Se acuerdan de aquella vez que vimos la iglesia de Éfeso? Y vamos a repasar esto también.
¿Se acuerdan que vimos la ubicación de las 7 iglesias en lo que hoy es Turquía? Bueno, ahí es. Estos 7 mensajes son mensajes, si ustedes los revisan bien, Dios guía a Juan el apóstol a escribir estos 7 mensajes para alentar, para exhortar, para corregir, para invitar al arrepentimiento, para recompensar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Estamos, no sé si sepan esto, pero cuando la Biblia usa el concepto de los últimos tiempos, se refiere a este tiempo. ¿Sí? Los últimos tiempos es un tiempo que cronológicamente abarca desde el año 33 de nuestra era hasta el 2024. El año 33 de nuestra era, cuando nace la iglesia, eran los últimos tiempos. El 1800 eran los últimos tiempos. 2024 son los últimos tiempos. Alex, ¿cuándo terminan los últimos tiempos? Los últimos tiempos terminan cuando Dios vuelva por su iglesia. Y el plan que Él tenía con su iglesia, el proyecto que Él tenía con su iglesia, ahora sí termine. Ahí terminan los últimos tiempos. Sí, pero mientras tanto, esto es lo que intento decir, el mensaje que vamos a leer es un mensaje que está vigente. ¿Sí está claro? Ok, así es que, con esto en mente, vamos a ver un pequeño recordatorio, vamos a recordar algunos propósitos para este 2024, algunos objetivos que tenemos que tener presentes en nuestra relación con Dios para siempre ir de victoria en victoria. ¿Sí? Vamos a verlo por objetivos para este año. Ok, y vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. Nada más necesito leer el versículo 4, no, el 1, el versículo 1, el 4 y el 5. Nada más para que no se sorprendan. Cada vez que Dios habla o se dirige a cada una de estas iglesias, Él se presenta, se describe a sí mismo en el primer versículo de una forma diferente a las 7 iglesias, dependiendo de lo que Él procura arreglar, corregir o alentar o exhortar a cada grupo de creyentes. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el primer versículo. No voy a entrar a explicar el versículo, pero necesito leerlo para después brincar al al versículo 4 y 5. Antes, quiero recordarles algo. La iglesia de Éfeso era un grupo sumamente especial. Era un grupo, vamos a hablar en términos correctos, era un grupo increíble de creyentes. La iglesia de Éfeso. ¿Por qué, Alex? Bueno, nada más y nada menos por esto. Ese grupo fue fundado por Pablo, por el apóstol Pablo. Escuchen esto. Así es que si pudiéramos hablar de pedigrí, de los pedigrís, este grupo de creyentes tenía ese pedigrí, el de Pablo. ¿Sí? Y explico esto porque voy a hablar de algo ahorita. Imagínense que por este grupo pasó Apolos. Por este grupo pasaron Priscila y Aquila. En este lugar, en Éfeso, Timoteo se estableció su trabajo en Éfeso. Es decir, este lugar, esta iglesia era un centro misionero y era un centro evangelístico. Éfeso, ¿sí? Desde el año 50 y tantos hasta este momento en el que Juan el apóstol está escribiendo, que es el año 90, ya han pasado 40 años desde que este grupo de Éfeso nació. El último predicador que estuvo guiando este grupo fue Juan el apóstol. Y gracias a esta iglesia nacieron las restantes 6 iglesias que se mencionan en estos capítulos 2 y 3 y que fueron consolidados por muchos otros líderes que participaron. Así es que ellos recibieron, lo voy a decir así, un pastorado de la más alta calidad que se podía haber recibido, la iglesia de Éfeso. Pero quiero decirles algo, y aquí voy a tratar de explicar algo. No depende de el pastor. ¿Sí? Escuchen esto porque es muy importante.
No depende, el éxito de una iglesia no depende del pastor, no depende de que tengamos un buen maestro o un buen pastor, no depende de esto la victoria en la vida cristiana. Sí está relacionado, pero no depende de eso. Es importante que lo tengamos, pero no depende de esto. Cada uno, escuchen, cada uno de ustedes es responsable delante de Dios de las enseñanzas que esta persona que está al frente comparte con cada uno de ustedes. La persona que Dios puso al frente es la responsable de supervisar y velar sobre sus vidas. Ustedes son los responsables de ver qué hacen con lo que una persona como yo enseña. Pero sepan que la persona que está aquí al frente fue puesta por Dios para velar y supervisar sobre sus vidas usando las enseñanzas. Pero es responsabilidad de ustedes qué hacer con estas enseñanzas. ¿Sí está claro? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué pregunta? Esa es la pregunta, Caro, del millón de millones. ¿Qué hace un pastor? ¿Saben cuál es el trabajo así? Se los voy a decir honestamente. No sé si me van a creer o no. ¿Saben cuál es el trabajo de un pastor? Preocuparse por las personas. Ese es el trabajo del pastor. Preocuparse por las personas que se han convertido y luego preocuparse por las personas para que más personas se conviertan. ¿Sí me están siguiendo? Y luego de esto, preocuparse para que los que ya se convirtieron sepan cómo seguir a Dios de la forma correcta. Ese es el trabajo de un pastor, ayudarles a crecer en su relación con Dios. Así es que si ustedes no sabían qué relación tenían conmigo, ya la saben. Es una relación de preocupación. Sí, en algunos momentos de gozo, es cierto, pero en otros momentos de una profunda tristeza. Pero ¿saben qué? Independientemente de si es de gozo o es de tristeza, les voy a decir algo, es profundamente satisfactoria. ¿Oyeron? Angustia, sí. ¿Cuándo, Alex? ¿Cuándo es de angustia? Cuando veo a alguien tropezar o no avanzar como debe avanzar en su relación con Dios. Allí es cuando es de angustia esta relación. ¿Cuándo es de gozo? Cuando veo a una persona volando en su relación con Dios, viviendo como tiene que vivir su vida en su relación con Dios, alcanzando metas y alcanzando objetivos en su relación con Dios. Ese es el trabajo de los mensajeros. ¿Sí? Cuando ustedes leen del mensajero de la iglesia tal, en estas iglesias se refiere al pastor de cada iglesia, no al ángel. Ok, bueno, de este grupo les decía que de ahí nacieron muchos otros grupos y el último de todos los pastores que supervisó a estos 7 grupos fue Juan el apóstol, que para este momento está en la cárcel. Está en Patmos, que se encontraba en la costa, en una isla frente a la ciudad de Éfeso. Así es que Juan el apóstol ya no está con ellos. Bueno, y hay muchos detalles, pero hemos escogido solo unos, ¿sí? Unos detalles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a estudiar Éfeso, el propósito o el objetivo de Éfeso, lo vamos a estudiar individualmente, ¿sí? Luego vamos a estudiar la iglesia de Esmirna con la iglesia de Filadelfia en conjunto. Luego vamos a estudiar la iglesia de Tiatira y Pérgamo en conjunto también. Y finalmente vamos a estudiar a la iglesia de Sardis y Laodicea en conjunto también. Entonces no se pierdan. Vamos a estudiar todos estos grupos y de cada grupo vamos a procurar establecer un propósito para este año. ¿Sí? Termino con la iglesia de Éfeso y les voy a decir cuál es el propósito para este año. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia? ¿Cuál es el objetivo para este año 2024 en sus vidas y en la mía? ¿Sí está claro? Ok, entonces, así que, leamos el versículo 1. Roger, por favor.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Al pastor, es decir, el pastor. Ajá. el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ajá. José, el segundo, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, hasta ahí. Vamos a ir en orden. Quiere decir que los primeros que tuvieron conversaciones del Apocalipsis, doña Mari, imagínense en esto, los primeros grupos de creyentes que tuvieron conversaciones sobre el Apocalipsis fueron estos 7 grupos. Esa generación fue la generación que disfrutó toda esta revelación del Apocalipsis. ¿Sí está claro? Y ellos, escuchen, porque cada generación debe heredar la revelación que recibió. Ustedes y yo hoy estamos recibiendo una revelación, una enseñanza, y es nuestra responsabilidad como generación de la iglesia que nos tocó recibir esta revelación, compartirla, heredarla a la siguiente generación. Y por supuesto, cada generación está esperando ser la última generación que será parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ok, esta iglesia, como acaba de leer Roger, esta era una iglesia que estaba naciendo y la generación apostólica ya estaba muerta. Estamos hablando del año 90. Para el año 90, el único de los apóstoles que está vivo y que está en la cárcel es Juan el apóstol. Todos los demás ya han muerto. ¿Sí? Así es que empezaron a surgir líderes que decían ser apóstoles. Claro, ellos no sabían que estaban entrando a un grupo de creyentes que había sido enseñado y formado por los mejores, de los mejores, de los mejores. ¿Sí? Así es que si había alguien que sabía o podía señalar a un mentiroso, era la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Así es que sus líderes, ellos sí sabían quiénes eran apóstoles y quiénes no. Pero, ahora, ¿por qué? Porque ellos sí los conocieron. Ellos sí habían conocido a los verdaderos apóstoles y tenían un enorme depósito de la verdad en sus corazones. ¿Sí está claro? Así es que ellos los probaban. Así que en resumen, voy con el resumen porque ya hablé mucho de Éfeso. El reto en 2024 en relación con Éfeso es este. Leamos el versículo 4. Roger, por favor. Versículo 4. Escuchen, porque este es el reto en relación con la iglesia de Éfeso. Ahorita estamos acomodándonos. Ahorita vamos a agarrar impulso. Ya van a ver cómo todo se va a ordenar. ¿Sí? El reto entonces en relación con la iglesia de Éfeso para este 2024 es el siguiente. Vamos a leer. Aunque era un grupo maravilloso de creyentes, Dios tenía un reproche contra ellos. ¿Sí? 1, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Exacto. Ellos tenían la mejor doctrina. Era un depósito de la verdad. Tenían una buena enseñanza, tenían un buen pastor, pero había algo muy importante, que perdieron su primer amor. Estaban haciendo todo de la mejor manera, pero Dios tenía un reproche contra ellos, que habían dejado su primer amor. Quiero decirles algo, no solo se trata de saber distinguir entre el error y la mentira, o entre la verdad y la mentira. No solamente se trata de ser capaz de hacer algo, no solamente se trata de tener la seguridad de estar en las manos de Dios a la hora de estar haciendo la obra de Dios. ¿Sí? No solamente se trata de esto. Es muy importante que el pastor ayude a los creyentes a saber cómo vivir de la forma correcta. Escuchen, esto es muy importante. Por eso, todos estos propósitos que nos vamos a establecer para este año. Es muy importante que el pastor, repito, enseñe a los creyentes a vivir de la forma correcta. Alex, ¿y cuál es la forma correcta de vivir? En el primer amor. No se puede vivir de otra forma. ¿Oyeron?
No se puede vivir de otra forma. Descubrimos, cuando ustedes y yo vivimos en el primer amor, entonces automáticamente descubrimos cuál es el orden de las prioridades de los restantes amores. ¿Sí está claro esto? ¿Cuál debe ser el orden de los demás amores en nuestro corazón? Escuchen, debe ser este: Dios el primero, ustedes el segundo, y el prójimo, el semejante o el próximo, el tercero. Por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese pasaje habla de 3 amores: el amor a Dios, el amor propio y el amor por el que está enfrente. Ese es el orden correcto de los amores que debe estar en el corazón: el amor a Dios y el amor. Alex, ¿y el amor a Dios cómo se manifiesta? ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama? ¿Se acuerdan? Amar a Dios no es otra cosa más que conocer su palabra y obedecerla. Eso es todo. Así es que este año tiene un primer reto. ¿Cuál? Confirmar si ustedes están viviendo en el primer amor. Ese es el primer reto en relación con la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Confirmar si estamos viviendo en el primer amor, confirmar si estamos viviendo para Cristo. Y si no, díganle a Dios. Si ustedes ya se descubrieron que no están en el primer amor, entonces díganle a Dios que Él quiere, que ustedes quieren que Él se convierta en su primer amor. ¿Sí? Si no lo es, pídanselo a Dios y algo extraordinario va a pasar. Recuerden, no se trata del pastor, no se trata de la doctrina, se trata de si ustedes viven en su primer amor. Ustedes van a volar en su relación con Dios si están en su primer amor. Es decir, dicho de otra forma, su relación con Dios no tendrá límites si ustedes se encuentran en su primer amor. Así es que el primer reto es vivir en el primer amor. Y si no estamos viviendo en el primer amor, entonces esta noche es un extraordinario momento, una extraordinaria oportunidad para corregir. A ver, Alex, ¿cómo puedo yo saber si estoy viviendo en mi primer amor o estoy en el primer amor o no? Es muy sencillo. Es un amor. Si ustedes están viviendo en el primer amor, entonces esto será muy familiar. Ustedes van a buscar a su primer amor, van a procurar pasar el mayor tiempo posible con ese primer amor. ¿Sí está claro? Van a procurar pasar la mayor cantidad de tiempo que sea posible con esa persona que invitaron al corazón. Esa es la forma en la que ustedes van a poder confirmar esto. Alex, a ver, una pregunta, honestamente. Escuchen, ¿has sido así todos los años en tu caminar con Cristo? No. Sería una mentira decirles que sí han sido así. En mi primer amor, no ha sido así. Hubo momentos en que por las razones que ustedes quieran, por lo que a ustedes se les ocurra, yo voy a hablar por mí, a título personal, yo dejé de tener la atención que yo debía tener con Él. ¿Oyeron? Y aquel amor, al ya no tener la atención, al ya no tener toda mi atención, aquella persona que había entrado a mi corazón, en ese momento entonces, aquella búsqueda, no sé si se identifican con esto, los que recién le acaban de entregar su vida a Cristo, me van a entender perfectamente. ¿Sí? Todo este tiempo, o aquel tiempo donde buscábamos constantemente, permanentemente en el corazón, tener compañerismo con Él. Cuando yo dejé de tener la atención que tenía que tener con Él, entonces empezó a debilitarse mi corazón. Ok, voy a aclarar algo. Nunca he perdido de vista al Señor Jesucristo, nunca. ¿Sí? Esto nunca ha pasado, pero no siempre
no siempre he logrado mantener la atención en Él como he tenido que hacerlo. ¿Sí está claro? Pero saben, hoy, precisamente hoy, estoy profundamente agradecido. ¿Por qué, Alex? ¿Porque no has tenido la atención que debiste tener en algunos momentos con Él? No. Porque cada vez que esto ha ocurrido, cada vez que mi corazón se ha debilitado, cada vez que mi relación con Él se afectó, Él fue paciente conmigo. Recuerden, intento alentarnos, ¿sí? Cada vez que esto ocurra, Dios será paciente. Intentará alentarlos, intentará restaurarlos. Así es que yo estoy agradecido por toda la gracia que cada vez que esto ocurre, Dios tiene que derramar sobre mi vida para volver a restaurar nuestra relación con Él. ¿Sí? Esto siempre va a ocurrir. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios también, porque por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta invitación. Con ustedes, los que ya aprendieron a vivir para Él, o con ustedes, los que están aprendiendo a seguirlo a Él. ¿Sí? Gracias a Dios por poder compartir con ustedes, con los dos grupos. ¿Para qué? Para invitarlos esta noche a poder renovar su primer amor. Así es que gracias a Dios por esta actitud de Dios de buscarnos siempre. ¿No les parece extraordinario esto? Yo no puedo pasar minutos, no pueden pasar horas con algo pendiente en mi relación con Dios. Porque el Espíritu de Dios que mora allí dentro no me deja en paz. ¿Sí? Así es que gracias a Dios, porque Dios siempre nos busca, a cada uno de nosotros. Y espero que esta noche Él no tenga este reproche que le está haciendo la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es? Roger, leámoslo otra vez. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es que si esta noche sí lo tiene, si Dios tiene este reproche con alguno de ustedes, escuchen lo que Él le aconseja a esta iglesia de Éfeso, versículo 5. Escuchen. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Hasta ahí. Es decir, recuerda lo que pasó. Yo no sé cuántas veces les mentiría si les digo que han sido con los dedos de la mano las veces en que yo he estado en esta condición. Han sido muchas veces, más que los dedos de mi mano. Que he tenido que hacer este ejercicio, recordar qué fue lo que pasó, recordar de dónde caí, dónde estaba y dónde caí. He tenido que hacer el ejercicio de recordar qué fue lo que pasó, recordar cómo fue que ocurrió este enfriamiento en mi relación con Dios. ¿Sí está claro? Y si está pasando, si hoy está pasando con alguno de ustedes, si todavía su relación con Dios no es, podríamos decir, lo cálido o lo íntima que debería ser, este es el momento para que todos podamos pedirle a Dios volver a ese primer amor. Si hoy nos encontramos en esta condición, es importante que ustedes traten de recordar cómo fue que comenzó esto. ¿Sí? El pasaje dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que comenzó? Y vuelve a hacer las primeras cosas. Lo voy a decir diferente, escuchen. Cuando ustedes se acuerden de cómo fue que comenzó todo esto, entonces en ese momento dejen de hacer las cosas que apagaron y dañaron profundamente su relación con Dios. Déjenlas, háganlas a un lado. Sáquenlas de sus vidas. ¿Sí está claro? Y empiecen a hacer aquellas cosas que la hicieron hermosa y profunda. Desechen lo malo y empiecen a recordar, a hacer las obras, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Todo lo que hizo hermosa nuestra relación y profunda nuestra relación con Dios. ¿Cómo, Alex? ¿Cómo se hace esto? Bueno,
Escuchen, en segundos les voy a decir cómo lograr hacer esto, aunque lo que vamos a ver después es un complemento de esto que voy a decir. Escuchen, busquen siempre, les voy a decir cómo mantener esta relación cálida, hermosa, profunda y maravillosa con Dios. ¿Sí? Presten mucha atención y si pueden tomen nota. Busquen siempre, número 1, busquen siempre la oportunidad para leer la Biblia, por supuesto. ¿Sí? No pierdan un solo momento para hacerlo. Busquen siempre cada oportunidad, no importa dónde estén, busquen siempre cada oportunidad para leer. ¿Sí? Memorícenla y mediten en ella. Número 1, entonces, lean constantemente. Número 2, memorizar y meditar en ella, momento tras momento, en todo momento. Número 3, hablen de Cristo siempre, a todas las personas con las que puedan hacerlo. Esto es necesario. ¿Sí? Si el amor por Dios ya fue afectado, si su relación con Dios ya fue afectada, entonces, 4, vuelvan a la obediencia. ¿Sí está claro? Alex, a ver, ya entendí, 4 pasos. ¿Qué debo esperar? ¿Debo esperar algo? ¿Debo esperar alguna emoción, algún sentimiento en particular? Escuchen esto, ninguno. No esperen ninguna emoción, ningún sentimiento. No van a sentir nada, es más, se van a sentir peor, se los aseguro. ¿Sí? No van a sentir nada, solo deben examinar su vida. Lo único que les estoy pidiendo es que examinen su vida y se contesten si Él es o no su primer amor. Si lo es, sigan adelante. Pero si no, si lo ha dejado de ser, este es el momento para hacer memoria y recordar qué fue, cómo fue que perdí de vista esto tan vital y tan importante. Y volver por fe, ahí está la clave. No es lo que siento, es por fe. Por fe voy a volver a leer, por fe voy a volver a orar, por fe voy a volver a hablar de Cristo. Por fe voy a volver a la obediencia. Voy a volver por fe a hacer todas estas cosas que hicieron maravillosa, extraordinaria y hermosa mi relación con Él. Ok, voy a seguir, me quedan unos minutos nada más, así es que les pido por favor paciencia. Ahora nos vamos a brincar la iglesia de Esmirna y nos vamos a ir a ver a la iglesia de Pérgamo y Tiatira. Ya terminamos con el primer propósito para este 2024, según la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Volver al primer amor. Ahora vamos con Pérgamo y Tiatira. Roger, Apocalipsis 2:12, porfa, leámoslo rápido. 2:12. Recuerden, cuando la Biblia habla de una espada, habla de justicia. Dios va a hacer justicia. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ok, en este momento donde Dios va a hacer justicia, es la misma escena, ustedes la pueden revisar en el capítulo 19, aunque es otro momento. Bueno, tanto esta iglesia, ¿por qué nos vamos a meter en estas dos iglesias? Porque tanto la iglesia de Pérgamo como de Tiatira tienen un problema. Ay, escuchen esto, porque este suele ser el más grave de los problemas en la vida de todos los creyentes. ¿Sí? Ya casi termino, así es que présteme atención. ¿Cuál es ese problema en la vida de los creyentes según la iglesia de Pérgamo y Tiatira? Es que los creyentes no saben juzgar correctamente sus actos. No saben, ¿sí? Repito, no saben juzgar correctamente sus acciones, es decir, permiten cosas o permitimos cosas que no son correctas y que afectan nuestra relación con Dios profundamente. ¿Sí está claro? Pero no termina allí. Estas cosas que permitimos, que afectan mi relación con Dios, yo empiezo a justificarlas, las acepto. Finalmente, el término de esta conducta es esta: yo finalmente termino aceptando lo que estoy haciendo equivocado. Finalmente termino justificando lo que estoy haciendo mal. Es decir, delante de mi conciencia, yo pienso que soy inocente. ¿Sí está claro? Finalmente justifico lo que hago mal y finalmente tengo razón, una razón abierta
para desobedecer lo que la Biblia enseña. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Muchos, por ejemplo, muchas personas justifican el enojo, muchas personas justifican el rencor, los gritos, la amargura, las malas actitudes, y tienen razón delante de sus ojos para comportarse de esta forma. Pero, escuchen esto, una persona que viva en su primer amor, una persona con una correcta relación con Dios, va a velar para que todo en su vida marche de la mejor forma. ¿Sí? Si ustedes y yo caminamos en el primer amor, todas nuestras acciones estarán en armonía con ese primer amor. Por eso el orden en el que vamos. Por eso lo más importante es el primer amor. Así es que el segundo propósito para este año, si quieren tomar nota, es este: examinen correctamente sus vidas. El primero es: asegúrense de estar en el primer amor, de vivir en el primer amor. El segundo es examinar correctamente la vida y dejen de justificar esas cosas que ustedes y yo llamamos pecados insignificantes o pequeños. Y empecemos a vivir correctamente. A ver, Alex, ¿qué es esto de juzgar correctamente? Bueno, no es otra cosa más que confesar honestamente mi error, enfrentar, confesar y pedirle a Dios que me limpie. ¿Sí está claro? Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, Dios no es una persona a la que yo llego con Él y Él me va a reprochar mi error. Esto tiene que tenerlo muy claro. Si ustedes no entienden esto, no van a tener la confianza para acercarse a Dios y pedir perdón o buscar el perdón de esta falta. Y se van a consumir en el error, se los aseguro. Dios no es un Dios que no nos va a perdonar, sí nos va a perdonar. Si la actitud es la correcta, Dios perdona y Dios limpia. Dios no es ese Dios que dice: no, Alex, esta sí no te la puedo pasar por alto, esta sí te la voy a cobrar. No, Dios no es así. Eso no existe con Dios, existe con los hombres, pero no con Dios. Así es que cuando fallen, no duden en acudir a Dios para que Él nos dé el perdón. Y en segundo lugar, para que Él nos limpie. Eso es juzgar. Una vez que yo confieso, una vez que Dios me da el perdón y que Él me limpia, ¿saben qué sigue después de esto? La victoria. Dios traerá, nos dará la victoria. Bueno, ok, usamos estas dos iglesias solo como un paréntesis. Hablamos de estas dos iglesias porque la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, escuchen, esto es muy importante y muy serio. Ambas iglesias tenían, de las 7, ellas dos eran las que tenían la más intensa actividad del diablo entre los creyentes. ¿Sí sabían eso? Estas iglesias tenían una enorme actividad del diablo. Pérgamo Dios describe en este mensaje a Pérgamo. Pérgamo era el lugar donde en aquel momento el diablo físicamente tenía su trono. ¿Sí sabían eso? El diablo físicamente tenía su trono en este lugar, en esta ciudad, en Pérgamo. ¿Sí? No sé si sabían, pero el diablo se establece en un lugar. Algunos piensan que hoy el diablo tiene su trono. Algunos piensan, entre ellos yo, que el diablo tiene su trono en Inglaterra. ¿Sí saben que en los años 80, a manera de chisme, en los años 80 habían 30,000 centros de adoración al diablo en Inglaterra? ¿Y saben cuántos adoradores al diablo habían conocidos? 6 millones de personas en los años 80. ¿Se imaginan? Claro, solo Dios sabe dónde está hoy este trono, el trono del diablo, pero la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira vivía también bajo la influencia de lo que la Biblia llama en este pasaje, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, la influencia de las profundidades de Satanás. Así es que por eso,
estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque esto los llevaba a permitir pecados. Y aquí es donde cierro con estas dos iglesias. Esto los llevaba a permitir cosas, a vivir en la inmoralidad. Estas dos iglesias eran dos iglesias que vivían en esta conducta, siendo creyentes. ¿Sí está claro? Ustedes no saben cuántos creyentes hoy en el mundo están viviendo así, en la inmoralidad. Y han encontrado, esto no es lo peor es que han encontrado una forma de justificar su pecado. Se han inventado argumentos y han creado su propia filosofía de la vida para justificar su conducta equivocada delante de sus ojos, ¿sí? Y lo que no saben es que están completamente neutralizados en su relación con Dios. Completamente. O sea, en esa condición no pueden ser usados. Así es que este año, de acuerdo a la iglesia de Tiatira y de Pérgamo, lo vamos a llamar el año de la limpieza. Eso es lo que aprendemos de estas dos iglesias, donde Dios, vuelvo y repito, de esto se va a encargar Dios se va a encargar de darnos la victoria, solo Él la puede dar. El hombre natural, o para el hombre natural, esta victoria es imposible. Ustedes y yo confirmen esto, hagan un examen de esto, traten de recordar esto. Ustedes y yo siempre nos hemos dejado gobernar por nuestras pasiones, siempre. Sí, pero cuando Dios entra al corazón, lo primero que Dios hace es poner en orden nuestras pasiones. ¿Oyeron eso? Cuando Cristo entra al corazón, lo primero que Él hace es poner en orden nuestras pasiones y llevarnos a vivir de una forma correcta y limpia. Eso es lo primero que Él hace. Así es que este es el reto que aprendemos de Pérgamo y de Tiatira. Ok, ahora vamos a Sardis, Roger, a Sardis y la Odisea. Vamos a pararnos en Apocalipsis 3:1. Ya casi termino. Aunque la Odisea, vamos a examinarlas juntas, aunque podrían perfectamente examinarse por separado, ¿sí? Es más, la Odisea, por sus características, podríamos analizarla individualmente, pero en este momento vamos a hablar de las dos en conjunto. ¿Por qué? Porque tienen la misma característica. Son iglesias, ¿a qué me refiero? A que Sardis y la Odisea son iglesias que han perdido por completo la perspectiva de un correcto testimonio. En otras palabras, Sardis y la Odisea son iglesias muertas espiritualmente hablando. ¿Sí está claro? ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Refiriéndose a Sardis. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Exactamente. ¿Qué pasó con ella? ¿Saben qué pasó con esta iglesia que está muerta espiritualmente, la iglesia de Sardis? Pues dejó de vigilar su vida. ¿Sí? Recuerden, estamos averiguando los propósitos para este año según cada una de estas iglesias. Todo está relacionado. Escuchen, una vida en el primer amor nos va a guardar en una vida limpia y además en una vida vigilante. Si ustedes y yo nos mantenemos en el primer amor, tenemos garantizado vivir limpios y vivir vigilante. Así es que vamos a estar atentos. Si vivimos en ese primer amor, vamos a estar atentos a los que nos pueden tropezar, vamos a estar atentos a las cosas que tenemos que evitar, vamos a guardar el corazón lleno de Biblia y vamos a vivir una vida victoriosa, ¿sí? Así es que lo contrario va a pasar. Así es que esta iglesia, Sardis y la Odisea, tienen en común que viven ajenas a una correcta relación con Dios. Sardis, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que Sardis todavía tenía algunos creyentes viviendo para Cristo, pero la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba completamente muerta. Alex, ¿qué tan muerta estaba la iglesia de la Odisea? Se los voy a explicar así. Aquel que una vez fue el Señor de este grupo de creyentes, hoy
Años después, 40 años después, ese que fue el Señor se encuentra tocando a la puerta del corazón. Porque todo este grupo tenía que volver a nacer. ¿Oyeron? Ahora Jesús se encontraba a la puerta del corazón. Solo han pasado 40 años desde que fue formada. Era una iglesia poderosa al inicio, pero 40 años después esta iglesia está siendo invitada por Dios a volver a nacer. El pastor, buena pregunta, el pastor está en un nivel de ceguera tal, escuchen, es tal la ceguera del pastor que él cree que depende de los recursos que ha acumulado. Por eso es que es la iglesia que habla de lo frío, de lo caliente, que crees que eres rico y eres un necesitado, desnudo y desventurado. ¿Sí? Este pastor llegó a estar en una condición tal que confiaba en los recursos que había acumulado y había perdido toda capacidad para depender de Dios. ¿Sí está claro? Así es que, ¿cuál es el siguiente propósito para este año 24? Según estas iglesias, ser vigilantes. Vigilantes, vivir en el primer amor, mantener una vida limpia. Si fallamos, confesar, pedirle a Dios que nos limpie. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que Dios nos limpió? Muy buena pregunta. Porque ya no vamos a querer volver a hacer aquello a lo que nos habíamos habituado. Ya no vamos a querer volver a hacer aquello en lo que habíamos caído. Y por último, y con esto ahora sí termino, las dos iglesias gemelas. Yo las he llamado las dos iglesias gemelas. Son las iglesias de las grandes recompensas, y por eso quise terminar con esto, porque espero que nosotros podamos ser esta iglesia o estas iglesias. ¿Sí? ¿Cuáles son? Es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? La iglesia de Esmirna, ya lo vamos a leer, Apocalipsis 2:10, Roger. La iglesia de Esmirna es una iglesia mártir. Es una iglesia que está muriendo por su fe. Los creyentes de esta iglesia están muriendo por su fe. Están siendo fieles hasta la muerte. ¿Oyeron? ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ahí está. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y yo? Y yo te daré la corona de la vida. Ok. El amor, ¿sí saben que el amor sin la fidelidad no existe? Esposos y esposas, ¿saben esto? ¿Entienden esto? No solamente en su relación con Dios, sino en su relación entre ustedes. Los casados tenemos que entender que esto es así. No existe amor sin fidelidad. Cuando la fidelidad gobierna una relación, ¿saben cuál es la consecuencia directa? El amor. Así es que no existe. Ustedes no pueden decir que aman a su pareja si no son fieles. La fidelidad, cuando la fidelidad gobierna una relación, la consecuencia directa es el amor. ¿Sí está claro? Eso es lo que Dios produce en el corazón de las personas. Cuando una persona decide ser fiel a Cristo por amor a Él, evita hacer las cosas que están mal, las cosas que están equivocadas en relación con Dios. Así es que pídale a Dios que nos mantenga fieles, que los mantenga fieles en su relación con Él, que guarde sus ojos este año, que guarde sus pensamientos, que guarde su mente, que guarde su corazón, su alma, puestos los ojos en Él. ¿Sí? No le den ninguna, porfa, no le den ninguna oportunidad a su antigua naturaleza o a su antigua vida. Les voy a decir algo, su antigua vida les va a proponer mucho o poco, pero siempre les va a proponer hacer lo equivocado. ¿Sí? La idea, ¿cuál es la idea, Alex, de todas estas propuestas? Bueno, apagar su relación con Dios, destruir su relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entristece. El pecado apaga mi relación con Dios. Y aparte de la fidelidad de Esmirna hasta la muerte, hay otra promesa. Les dije que estas dos iglesias son las iglesias gemelas
porque también hay un tema de recompensas. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa? La corona de vida. Esta es la iglesia que va a ganar las coronas, específicamente la corona de la vida, que tiene que ver con la fidelidad en las pruebas. Ok, la iglesia entonces, voy haciendo un resumen. La iglesia enamorada de Cristo, es decir, en su primer amor. Es más, no voy a decir la iglesia, voy a hablar el creyente, en términos de ustedes. Escuchen, el creyente enamorado de Cristo, el creyente fiel, como lo acabamos de ver, el creyente limpio, el creyente vigilante, es un creyente que descubrirá tesoros y recompensas. A ver, Alex, ¿y esto cómo es? Todos estos tesoros de los que hablo, todas estas recompensas de las que vamos a terminar hablando, son las que Dios ha preparado para todos los creyentes. Hay un tesoro para los creyentes, escuchen, porque esto es maravilloso. Vamos a leer el último verso, los últimos 2 versos de esta enseñanza esta noche. Versículo 7, Roger, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Vean cómo se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia. Necesito que presten mucha atención a este detalle, porque con este detalle cierro. ¿Sí? Él se va a referir a la llave de David, y les voy a explicar qué significa la llave de David. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ven? De esta forma se presenta Jesús a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, que de paso es una iglesia muy pequeña en grupo, en tamaño es muy pequeña, pero es una iglesia poderosa ganando las almas. Es una iglesia que está determinada a vivir para Cristo y a ser un testimonio de una iglesia que predica el Evangelio. ¿Sí? El que tiene las llaves de David. Híjole, ustedes no saben cuántas veces leí yo eso y no entendía nada de lo que leía. ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? ¿Por qué se presenta Jesús como el que tiene la llave de David? ¿Saben qué significa esto? David tenía un tesorero. Yo no sabía esto. David tenía un tesorero. Este tesorero tenía una llave que abrió una puerta del lugar donde este tesorero de David guardaba todos los tesoros. ¿Sí? Había un tesorero que poseía una llave que guardaba en ese lugar los tesoros que David fue acumulando a lo largo de sus 40 años de reinado victorioso que Dios le dio. ¿Se imaginan? 40 años de guardar y acumular tesoros en este lugar. Estos tesoros fueron los tesoros o el dinero que David le dio a Salomón para construir el templo de Jerusalén, y también para poder establecer los fundamentos de la que fuera la nación más rica en aquella época cuando Salomón gobernó. ¿Sí está claro? Ok, ¿qué significa? ¿Cuál es la historia? Todas las riquezas de Dios, todas las riquezas de Dios están en sus manos. Vuelvo y repito, Jesús se está presentando como el que tiene la llave de David. Jesús está haciendo alusión, Dios está haciendo alusión a aquel hombre que cuidaba un tesoro y que él era el poseedor de la llave, que él abría y cerraba la puerta. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí la puerta tiene otra connotación, pero ya lo voy a explicar. Todas estas riquezas se encuentran en sus manos. Es lo que Dios está intentando decirle a la iglesia de Filadelfia, que Él compara como si fuera un llavero que abre y cierra puertas. ¿A qué puertas se refiere Dios? ¿Qué significa esto de que Él abre y cierra puertas? Y la que Él abre nadie la puede cerrar, y la que Él cerró nadie la puede abrir. Las puertas hablan de todas las oportunidades que ustedes y yo vamos a tener para hablar de Cristo, para compartir el Evangelio. Esas son las puertas. Eso es lo que para Dios son los tesoros. ¿Sí está claro? Así que este año es un año donde quiero invitarlos a que vivamos en nuestro primer amor,
que Él sea nuestro primer amor, que vivamos una vida limpia, que nos mantengamos vigilantes, que nos mantengamos en una actitud correcta en nuestra relación con Dios, es decir, en todos los aspectos, es decir, fieles en todas las circunstancias que nos toquen vivir. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero, además, si nos mantenemos en estas cosas, Dios nos va a guiar hacia estos tesoros. Él, que es el que tiene la llave de David, que es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, Él nos va a guiar a todos estos tesoros que Él ha preparado para nuestras vidas, que es ganar las almas. ¿Sí? De eso se trata. Enfoquémonos en esto este año, como el año en que ustedes y yo queremos que Dios use nuestras vidas. ¿Oyeron? Esto es muy importante. Claro, cuando ustedes empiecen a orar por esto, no todos los días van a tener oportunidades para hablar de Cristo, pero Dios empezará a abrir puertas, porque Él es el que tiene la llave. ¿Sí? El que tiene la llave de David, y nos llevará a las personas que están más que preparadas, más de lo que ustedes y yo podemos entender, personas que ya van a estar preparadas. Dios va a usar todas las cosas. Dios va a usarlos a usted, Dios va a usar al que predica el mensaje, Dios va a usar todas las circunstancias para que ustedes y yo podamos ir encontrándonos con todo lo que Él ha preparado para nosotros. Y escuchen, hay una corona para los que hacen esto, para esta iglesia ganadora de las almas. Apocalipsis 3:11. Roge. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Exacto. Si esta noche ustedes son de los fieles, si esta noche ustedes son de los que testifican y predican por donde sea que van, si esta noche ustedes son de los que viven para Él con todo su corazón, de los limpios, de los vigilantes, de los fieles, entonces la recomendación de Dios es esta: retengan lo que tienen. Dice, retén lo que tienes. A ver, Alex, ¿y si tengo poco? Bueno, si tienes poco, si tienes muy poco de lo que deberías tener, entonces no lo pierdas. No cometan el error de perderlo. Si tienen mucho, pues sigan viviendo así. Pero si tienen poco o muy poco de lo que todo que deberían de tener, entonces no lo pierdan, manténganse con eso. Y todos los retos de los que esta noche hablamos, todos los propósitos para este 2024, pídanle a Dios que Él sea el que se encargue de sacarlos adelante. ¿Oyeron? De Él es la obra, no es nuestra. No cometan el error de pensar que es de ustedes. Y hay una recompensa para los ganadores de las almas. Se llama la corona de gozo. No vamos a ver las coronas, pero las podríamos ver más adelante. Lo que Dios intenta decir es que no hay mayor gozo que dar testimonio. No hay mayor gozo que hablar de Cristo. No existe mayor gozo que ese. ¿Oyeron? Y termino diciéndoles que todo esto que acabamos de estudiar, todo es 2024. ¿Sí? O sea, en terminología tiempo, en terminología del tiempo en la Biblia, esto que acabamos de ver sigue vigente. Esta es la enseñanza de Dios y está vigente. Es decir, lo voy a decir de otra forma. Este es el reto para la iglesia. Escuchen, cuando hablo de iglesia no me refiero solo a nosotros, sino a todos los creyentes en este instante, 2024. Esta enseñanza es el reto para la iglesia que está esperando el regreso de Cristo. Todo lo que hoy estudiamos, que está vigente, es el reto para esa última generación de la iglesia que está esperando y vive esperando el regreso de Jesucristo. ¿Oyeron? Bueno, nos dio tiempo, me pasé un montón, pero era necesario recordar todos estos detalles en una sola noche. Ok, vamos a terminar dando gracias a Dios por la reunión de esta noche. Así es que vamos a cerrar los ojos y a orar. Padre, fue
un recorrido maravilloso, casi una aventura esta noche. Haber recorrido todos estos principios, todos estos fundamentos, todo esto que al final se logró convertir en un propósito, en un objetivo para vivir este año. Hay tantas cosas que debes arreglar en nuestro corazón, pero esto es algo que solamente tú puedes hacer. Esta es tu obra, como acabamos de estudiar, no es la nuestra. El hombre natural es incapaz de poder vivir de toda esta manera que hoy estudiamos. Quisiéramos que una vez más tú vuelvas a convertirte en nuestro primer amor. Quisiéramos que pudiéramos, que nuestro corazón y nuestra mente, aún nuestras emociones, pudieran volver a añorar pasar aquel tiempo que pasábamos contigo aquellos primeros años. Yo personalmente recuerdo viviéndome de tal forma que no quería que nada contaminara mi mente, mi corazón. Me recuerdo haberme descubierto viviendo limpio por primera vez en muchos años. Y fue maravillosa aquella experiencia, fue maravilloso aquel tiempo, todo aquel tiempo en el que vivía consciente de mi relación contigo y no quería que nada la afectara. Quisiéramos pedirte, porque esto solamente tú lo puedes hacer, vivir este año, vivir en nuestro primer amor, recuperar nuestro primer amor contigo. Quisiéramos vivir limpios, quisiéramos vivir vigilantes, quisiéramos vivir fieles, quisiéramos vivir testificando abiertamente todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Quisiéramos ser como estas dos maravillosas iglesias que fueron fieles hasta la muerte y fueron iglesias a las que tú les abrías puertas y recompensabas con maravillosos tesoros, que eran las almas de todas aquellas personas que se iban convirtiendo, todas aquellas puertas que tú ibas abriendo. Sería maravilloso que este año fuera un año en el que tú le dieras vida, le dieras poder y derramaras sobre nuestras vidas toda la gracia que fuera necesaria para vivir de esta forma. Por favor, hazlo una realidad en cada uno de nosotros. Guárdanos. Cuando tú entraste a nuestro corazón, lo hiciste no para convertirnos en creyentes mediocres, sino para hacer de nuestras vidas un éxito, una lumbrera en esta tierra. Así es que gracias por todo lo que hoy recordaste, gracias por todo lo que hoy estableciste allí en el corazón. En algún momento tú le darás vida a toda esta enseñanza. Guárdanos el resto de la noche, llévanos de regreso a casa con bien y por favor, tráenos la próxima semana con el mismo corazón, un corazón preparado. Por favor, te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.